Cuando nos referimos a la enfermedad vascular renal, hablamos de diversas complicaciones que afectan tanto a las arterias como a las venas. Los trastornos vasculares incluyen los siguientes: la estenosis de la arteria renal, que puede causar insuficiencia renal e hipertensión. Los fumadores tienen mayor riesgo, sobre todo en edades superiores a 50 años. El colesterol alto, la diabetes, el sobrepeso, todos ellos son factores de riesgo que suman para la estenosis de la arteria renal. Suele predominar en el tercio proximal. La displasia fibromuscular, que generalmente se da en mujeres jóvenes, es el 10% de las causas de hipertensión renovascular, y la porción media y distal son los segmentos más afectados comúnmente. La trombosis de la arteria renal, que puede causar insuficiencia renal, se debe a una obstrucción del flujo en algunas situaciones poco frecuentes. El aneurisma de la arteria renal generalmente se agrega a otros aneurismas como el de la aorta abdominal. La enfermedad renal aterosclerótica tiene que ver cuando hay placas generalmente cerca del ostium, y tiene que ver con esa estenosis de la gente mayor. Y la trombosis venosa de la arteria renal está relacionada con otras enfermedades prevalentes. Bueno, la enfermedad renovascular es la lesión de una o más arterias renales que se acompaña de reducción de la perfusión del riñón y que puede producir diferentes síndromes. Lo más frecuente es un aumento de la presión arterial que se acompaña, que se denomina renovascular, y que puede ir acompañado no de lesión isquémica o hipertensiva. La nefropatía isquémica se refiere a la reducción del filtrado glomerular asociada a reducción del flujo sanguíneo renal más allá del nivel de autorregulación compensatorio. Con el tiempo, la nefropatía isquémica conduce a la atrofia renal e insuficiencia renal progresiva. Las causas de enfermedad vascular renal: la más frecuente es la aterosclerosis, que se lleva el trono con 2/3 de los casos, que frecuentemente se da en hombres mayores de 45 o 50 años, que compromete el ostium o la porción proximal de la arteria renal. Esto es común en pacientes que tienen arteriosclerosis de otros territorios como coronaria o carótida, pero también puede ocurrir en forma aislada, menos frecuentemente. La displasia fibromuscular generalmente afecta a mujeres jóvenes y típicamente compromete la porción medial distal de la arteria renal o las ramas interrenales. Y otras causas menos frecuentes son la vasculitis, por ejemplo, arteritis tracalosa, o la disección de la arteria renal, muchas veces relacionada con aneurismas disecantes de aorta abdominal, enfermedad tromboembólica, aneurismas de la arteria renal aislado, coartación de la arteria renal, compresión extrínseca por masa e injuria por radiación. Debemos tener en cuenta los elementos de sospecha. Cuando comienza la hipertensión de los 30 años, hay que pensar en mujeres con fibrodisplasia. Si la hipertensión es grave después de los 55 años, hay que pensar que puede ser arteriosclerótica. La hipertensión arterial acelerada, resistente o maligna, con hipocalemia de causa poco clara, también debe hacerlo sospechar. El desarrollo de insuficiencia renal o empeoramiento de la función renal con administración de un IECA o un ARA2, o sin proteinuria menor a 1,5 gramos por día. Un riñón atrófico inexplicado, con diferencia, por ejemplo, de más de 15 milímetros entre ambos riñones, edema pulmonar repentino en flash o inexplicado, disfunción renal inexplicada, incluyendo pacientes en tratamiento de reemplazo de la función renal, sea diálisis o trasplante, enfermedad coronaria de múltiples arterias o enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca congestiva inexplicable o angina refractaria. En el examen físico uno puede detectar fenómenos de edema pulmonar recurrente inexplicables por insuficiencia cardíaca, cambios en el fondo de ojo avanzado,
El soplo abdominal es significativo cuando es sistodiastólico en combinación con la hipertensión. La hepatomegalia puede ajustarse un soplo que generalmente se relaciona con la vecindad. Aquí tenemos una síntesis de la fisiopatología donde se ve que la estenosis disminuye la perfusión, la disminución de la perfusión estimula la renina, que produce angiotensina 2, a la aldosterona, y todo esto termina reteniendo sodio. El riñón contralateral, al sufrir una normal o alta perfusión, inhibe la renina y la reabsorción de sodio. Pero finalmente, cuando el mecanismo se prolonga y termina aumentando todo el sistema renina-angiotensina, tenemos dos evoluciones fundamentales. Una es hacia la hipertensión arterial y otra es al deterioro de la función renal. Recordar que los riñones sanos terminan tratando de compensar produciendo una natriuresis por aumento de la presión, pero que la aldosterona es un potente vasoconstrictor y fibrótico. Finalmente, en la parte de abajo tenemos las dos causas principales de hipertensión renovascular, que es la esterosis de la arteria renal, muy frecuente en gente mayor, que tiene arteriosclerosis concéntrica severa, y la displasia fibromuscular, donde hay displasia de las fibras longitudinales. Aquí tenemos, ya separando un poco la estenosis de una arteria o de dos arterias. Cuando hay estenosis de una arteria renal, tenemos la perfusión renal disminuida, la estimulación del sistema renina-angiotensina, y que la hipertensión depende de esa angiotensina 2. Y la perfusión renal aumentada en el riñón sano suprime el sistema renina-angiotensina y produce aumento de la excreción de sodio, produciendo lo que se llama natriuresis por presión. En cambio, cuando tenemos estenosis bilateral o estenosis en riñón único, tenemos reducción de la perfusión renal en los dos riñones, o cuando tiene un riñón único el paciente, donde se produce la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo angiotensina normal o disminuida, y la alteración de la excreción de agua y sodio, que termina reteniéndose, produce aumento y expansión del volumen, que también inhibe en la producción de angiotensina 2, pero termina produciendo un aumento de la presión arterial, volumen dependiente. Algo que es importante saber es que cuando tenemos una estenosis, la perfusión se mantiene por la estimulación del sistema renina-angiotensina, donde tenemos una estenosis de la arteriola eferente. Si nosotros usamos DAINES, lo que producimos es una vasodilatación de esa arteriola eferente, produciéndose una importante caída del filtrado glomerular, y que es progresivo. Aquí tenemos con números qué pasa con una persona, la parte de arriba, con dos riñones normales. Tenemos que tiene riñones con volúmenes normales. Si ustedes miran a un lado y al otro, el izquierdo y el derecho, van a ver que el tejido, el flujo plasmático renal y el volumen son bastante similares. En cambio, cuando hay estenosis de uno de los riñones, en la evolución crónica, fíjense, lo primero que uno le llama la atención es que disminuye el volumen por la retracción fibrótica casi un 12%, el flujo plasmático renal disminuye casi un 20%, y fíjense la presión arterial media en este caso. Un paciente normal tiene una presión arterial media de 100-105 milímetros de mercurio.
podríamos decir hasta 110. Pero en un paciente con estenosis unilateral, lo que se produce es un aumento de la presión y como el otro riñón sano trata de aumentar eh, el- su volumen y su función eh, plasmática para tratar de compensarlo. Para verlo un poco más gráfico, acá pueden mirar desde la izquierda en los inicios de una enfermedad estenótica, tienen todo bastante estable, donde los dos riñones aportan el 50 mililitros minuto, eh, totalizando 100 mililitros minuto de filtrado glomerular total. Durante la progresión de la enfermedad parecería que el filtrado glomerular se sigue manteniendo en 100, pero a expensas de el riñón estenótico baja su función renal a 35, glomerular, perdón, a 35 mililitros minuto y el contralateral a 65 mililitros minuto, pero ya empieza a adelgazarse la cortical y a perderse masa. Cuando se avanza en el proceso estenótico, sobre todo por arteriosclerosis, cada vez la función renal de un riñón va disminuyendo más y el otro ya no puede compensar y esa catarata de sustancias vasoconstrictoras termina produciendo también disminución del volumen y conformando una estenosis bilateral, donde el filtrado glomerular total disminuye a 30 mililitros minuto. Algunos tips para recordar es que las lesiones del riñón provenientes del riñón sano afectan inicialmente a la microvasculatura, produciendo una arteriolosclerosis aferente con isquemia glomerular y tubular y al intersticio, produciendo fibrosis intersticial. En clínica, el primer modelo que vimos, en general, en la estenosis de una arteria renal, generalmente displasia en jóvenes con indemnidad del otro riñón. Y el segundo modelo que vimos, que en general es de una arteria muy frecuentemente de causa aterosclerótica en adultos, produce una nefropatía hipertensiva contralateral. En este caso, la corrección de la estenosis no se acompaña siempre de una normalización de los valores de presión arterial. También debemos saber que a toda esta catarata de liberación del sistema renina-angiotensina aldosterona y que esa angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriolar directa, también facilita el efecto y hay aumento de las catecolaminas con aumento de la resolución de sodio en el túbulo contorneado proximal. La elevación de aldosterona produce aumento de la resolución en el túbulo colector, así que tenemos reabsorción aumentada de sodio tanto en el proximal como en el distal. Y todo ese aumento de reabsorción de sodio proximal y distal impide una fácil natriuresis. En esta imagen lo que podemos ver es una especie de círculo vicioso entre la hipertensión arterial y la lesión de las arteriolas renales. La lesión de las arteriolas renales se puede producir tanto por enfermedad microvascular intrínseca como por arteriosclerosis. Recordemos que la arteriosclerosis sobre todo está influida por las dislipidemias, tabaquismo, la microalbuminuria, la hiperuricemia, el hiperinsulinismo y la sensibilidad a la sal. De alguna manera, esta lesión de las arterias renales produce isquemia glomerular, que produce síntesis aumentada de angiotensina 2, sobreexpresión de factor de necrosis tumoral alfa, de factor transformador beta y además algunos rasgos genéticos junto con la hipertensión glomerular y todos los factores de riesgo que comentamos antes para hacer esclerosis llevan a la nefroesclerosis. Bueno,
Nuevamente la evolución de la arteria renal crea isquemia que desencadena la liberación de renina, elevación secundaria de la presión arterial. Esta hiperreninemia promueve la conversión de la angiotensina 1 en 2, causa vasoconstricción grave y liberación de aldosterona. Y la sucesiva cascada de eventos varía dependiendo de la presencia de un riñón contralateral funcionante. Cuando los dos riñones están presentes, la retención de sodio y agua, mediada por la aldosterona, es manejada apropiadamente por el riñón no estenótico e impide que el volumen contribuya a la hipertensión mediada por la angiotensina 2. Por el contrario, un riñón isquémico solitario tiene poco o ninguna capacidad para la excreción de agua y sodio, por lo tanto, en este caso el volumen juega un papel aditivo y principal en la hipertensión. Se describen en la hipertensión renovascular tres etapas o fases. La primera fase dependiente de la renina-angiotensina, la segunda depende de la retención de agua y sodio y la tercera es la fase sistémica independiente de renina-angiotensina. En la primera fase el aumento inmediato de la presión arterial es una consecuencia directa de la hiperreninemia. Durante los días o semanas la presión arterial sigue elevada, pero el curso y la presencia de hiperreninemia varían con la presencia y la función del riñón lateral. El mecanismo por el cual se produce la hipertensión en pacientes con enfermedad renovascular cambia con el tiempo y varía con el estado del balance de sodio. Cuando el riñón contralateral es funcionante, se evita la expansión de volumen y los niveles de renina siguen siendo altos. Los dos riñones están en oposición. El riñón estenótico retiene ávidamente el sodio y produce un exceso de renina en respuesta a la isquemia renal, mientras que el riñón no estenótico excreta sodio y agua para mantener la normolemia y disminuye la producción de renina. El resultado final es una hipertensión sistémica que está mediada tanto por renina como por angiotensina. En la segunda fase, cuando se estableció el riñón solitario isquémico, la retención de agua y sodio junto con los efectos vasopresores de la angiotensina 2 actúan para mantener la perfusión renal. El estímulo para producir renina se agota y los niveles de renina caen. La hipertensión se vuelve menos dependiente de la angiotensina 2 y resulta predominantemente debida a la expansión de volumen. Por lo tanto, la presión de perfusión se restaura a expensas de la hipertensión sistémica y la sobrecarga de volumen. Si se restablece el flujo sanguíneo durante las dos primeras fases, se puede reiniciar la perfusión renal, la presión arterial vuelve generalmente a un nivel normal. Pero si la hipoperfusión renal persiste y se alcanza la tercera fase, la restauración del flujo sanguíneo renal puede no normalizar la presión, presumiblemente debido a una enfermedad parenquimatosa vascular o renal secundaria ya irreversible. La tercera fase es la que muestra que a menudo ya persiste aún cuando se elimine la estenosis. La hipertensión severa en este contexto probablemente representa la presencia de nefropatía isquémica en uno o ambos riñones. Los pacientes en los que la estenosis no era hemodinámicamente significativa inicialmente pueden tener hipertensión persistente. Una de las causas más frecuentes de nefropatía isquémica es la arteriosclerosis aórtica, que produce una estenosis significativa después de la arteria renal. Generalmente están asociadas. Este es un hallazgo que se le debe a un gran médico norteamericano llamado Textor, que se dedicó a mirar qué pasaba en los pacientes que le hacían hemodinamias cardíacas y veía que la sustancia de contraste también demostraba estenosis de arterias renales cuando tenían enfermedad de arteriosclerótica. La otra causa de la nefropatía isquémica es la enfermedad arterioembólica por colesterol, generalmente secundaria a utilización de catéteres dentro de la aorta para cualquier tipo de estudio. Bueno, y la nefroesclerosis causada por cualquier otra causa, generalmente por la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas o agudas. Cuando tenemos isquemia en las arterias renales,
tenemos un aumento de renina que aumenta la angiotensina 1, esta a su vez aumenta la aldosterona y la retención de sodio, aumenta la resistencia periférica. El aumento de resistencia periférica aumenta de por sí la tensión arterial, la retención de sodio aumenta el volumen minuto cardíaco y también aumenta la resistencia periférica y también aumenta la presión arterial. Debería, cuando funciona bien, funcionar el sistema de autorregulación que trata de bajar el volumen minuto tratando de disminuir la tensión arterial, como asimismo la ingesta de medicación inhibiendo el sistema renina angiotensina aldosterona debería bajar la tensión arterial. Para entrar un poco más en detalle de esta fisiopatología, nosotros, comenzando por la estenosis de la arteria renal, tenemos que esta estenosis termina produciendo una hiperperfusión renal, que también podríamos llamarlo nefropatía isquémica. Esta produce un aumento de la angiotensina 2, produce un trastorno en el roce de la sangre con la arteria conocida como HEAR3, que reduce además el óxido nítrico. A su vez, la angiotensina 2 produce citoquinas proinflamatorias y fibrogénicas y aumenta el estrés oxidativo, que junto con esa reducción del óxido nítrico aumentan el estrés oxidativo. Entre el estrés oxidativo y esa liberación de citoquinas tenemos rarefacción microvascular, donde ya entramos a tener cambios histológicos. Esto produce fibrosis glomerular y túbulo intersticial con infiltrados inflamatorios intersticiales que terminan disminuyendo el filtrado glomerular. A su vez, se produce un trastorno que reduce el transporte tubular de sustancias. Hay además un aumento de la circulación colateral. La arteriosclerosis también participa aumentando el estrés oxidativo, y todo este conglomerado se convierte en un círculo vicioso aumentando las LDL oxidadas y la dislipemia para producir hipertensión arterial. Esta alteración histopatológica que yo les comentaba a nivel renal produce proteinuria, y esto junto con la disminución del filtrado glomerular produce anatomopatológicamente una entidad que se llama nefropatía isquémica o nefropatía hipertensiva también. Bueno, ya con este gráfico vemos que la isquemia renal, de la arteria renal, produce isquemia dentro del riñón, donde sabemos que hay cambios adaptativos reversibles como la disminución del filtrado a través del desarrollo de colaterales inicialmente. Después tenemos factores que influyen en la respuesta renal isquémica y que son potencialmente modificables, que son todos los eventos celulares que comprenden la inflamación, el aumento de la apoptosis, la fibrogénesis, los cambios vasculares iniciales, el grado de progresión de la estenosis de la arteria renal y los factores de progresión de la enfermedad renal. Cuando nosotros estamos en esta etapa, todo esto lo podemos revertir tanto con las medidas no farmacológicas como con las medidas farmacológicas. Cuando no se ha tomado ninguna actitud, lo que vamos a tener finalmente son cambios estructurales irreversibles, la rarefacción microvascular, la glomerulosclerosis, la fibrosis tubulointersticial, las cicatrices corticales que se ven muy bien con una simple ecografía, y la atrofia con disminución del tamaño renal, del diámetro mayor, que se diferencia de un riñón normal en 15 milímetros menos.
Aquí tenemos a la izquierda una típica imagen de una arteriografía por una obstrucción única, generalmente de causa aterosclerótica, que se dan personas mayores, frecuentemente en hombres, donde se ve la estenosis y una pequeña dilatación postestenótica. A la derecha se ve una imagen de estenosis arrosariada, como es frecuente en las displasias musculares en mujeres jóvenes, situaciones que llevan a lo mismo, que es a lo que se conoce como hipertensión arterial renovascular y probablemente con nefropatía isquémica. A modo de comentario, les cuento que hay toda una clasificación de esa displasia fibromuscular y fenotipos angiográficos, pero quiero llamarles la atención especialmente en que el 85 a casi el 100% es por fibroplasia de la media, y esto da estas imágenes donde se alteran como si fueran anillos, se pierde la membrana elástica y se alterna con el crecimiento de colágeno. Todos los demás participan de alguna manera, pero son los menos frecuentes. En esta imagen les quiero mostrar que cuando disminuye el flujo sanguíneo renal y en cada etapa, que vamos a llamar nefropatía isquémica, con rarefacción vascular, después la lesión por estrés oxidativo, la infiltración de células inflamatorias, con la última etapa que es la fibrosis y la tanto tubular como glomerular y la glomerulosclerosis, y la etapa donde ya no es reversible la lesión renal. En cada una de estas etapas tenemos causas fisiopatológicas que se enumeran, como ustedes ven. En la primera etapa, entre la reducción del flujo y la nefropatía isquémica, sabemos que hay disminución del flujo cortical, hay reducción del filtrado glomerular e hiperactivación del sistema renina-angiotensina. Hay algunos elementos terapéuticos que nos pueden ayudar y que conversaremos en otro momento, cuando sea el momento de conversar sobre tratamiento de la misma. Entre la etapa de la nefropatía isquémica y la rarefacción vascular tenemos precozmente preservación de la oxigenación cortical y tardíamente hipoxia cortical. Cuando pasamos de la etapa vascular a la etapa de lesión por estrés oxidativo, hay pérdida de vasos corticales. Cuando pasamos de la etapa de estrés oxidativo a inflamación celular, tenemos generación de especies reactivas del oxígeno, lesiones que se parecen mucho a las cardíacas en el fenómeno de isquemia reperfusión, trastornos en la biogénesis mitocondrial y hay también trastornos y compromiso del sistema energético relacionado con el ATP. En la penúltima etapa, entre la infiltración celular inflamatoria y la fibrosis tanto tubular como glomerular y glomerulosclerosis, tenemos liberación de citoquinas celulares y tisulares. Hay todo un medio proinflamatorio, solo por tomar un ejemplo, de interleuquina 6, factor transformador beta, infiltración de linfocitos T, TH1 sobre TH2 e infiltración de macrófagos. Bueno, el primer estudio que nos planteamos como diagnóstico es un ecodoppler. Si se cuenta con ecodoppler color, permite mejor ver las imágenes. Es de elección en moderada sospecha o riesgo de lesión por contraste. Tiene una sensibilidad entre el 85 y el 98%, una especificidad del 62 al 90%, depende mucho del operador. Es un estudio el cual no se tarda menos de media hora. Antes se pensaba que tener una velocidad
de flujo de la arteria renal de más de 200 centímetros por segundo, se relacionaba con una estenosis significativamente importante. Hoy, después del estudio coral, se sabe que debe haber 300 centímetros por segundo como velocidad de flujo para poder decir que es una estenosis hemodinámicamente significativa. Tiene alguna importancia el índice de resistencia, y lo que sí tiene bastante importancia es el índice de reno aórtico mayor de 3,5, ya que este se relaciona con una estenosis mayor del 60%. Este quiere decir que hay 3,5 veces mayor velocidad en la arteria renal que en la arteria aorta, y debe ser menor, con un pico diastólico de 150 centímetros por segundo y una estenosis significativa de por lo menos un 70%. Aquí tenemos una imagen donde muestra que el paciente tiene, por ejemplo, 300 centímetros por segundo, 78 centímetros por segundo en la arteria aorta, siendo el índice reno aórtico de 3,8, lo cual lo consideramos significativo, y con una presión post-estenosis de 100 milímetros de mercurio. Aquí tenemos un diagrama de las curvas del ecodoppler. En la imagen del lado derecho tenemos una imagen de un ecodoppler con una curva normal. La curva que está en la mitad de la figura muestra un flujo de alta velocidad registrado a nivel de la estenosis, y el de la izquierda es un diagrama donde se ve la curva con morfología tardo-pardo obtenida después de la estenosis, o sea, en forma distal. El centellograma con captopril o enalapril que se utiliza hoy en día no se hace en pacientes con insuficiencia renal, no es preciso en estenosis de arteria uni y bilateral, no ha sido evaluado prospectivamente como método de identificación de pacientes con la función renal, tiene posibilidad de mejorar y tiene mucha menor sensibilidad y especificidad que otros métodos. Seguramente ustedes no han visto o no conocen mucho lo que es un radiorenograma con y sin captopril o enalapril. Aquí les estoy mostrando un poco para qué sirve. Sirve para ver la perfusión tisular, la función renal por separado, y si ustedes ven las curvas, la curva que está en rojo es una curva que es de eliminación mucho más lenta y con una llegada al pico también mucho más lenta respecto del azul, que es una imagen de llegada y eliminación normal del radiotrazador. Es de valor limitado en insuficiencia renal. Cuando uno pide este estudio, el radiorenograma con captopril o enalapril, hay que suspender la ingesta de cualquier IECA o ARA2, generalmente entre 7 y 10 días. Sirve para medir bien la perfusión renal y valorar la dependencia del filtrado glomerular de la angiotensina 2. Tiene un alto valor predictivo cuando es negativo, y de ser así, excluye el 100% la posibilidad de hipertensión renovascular. Cuando existe insuficiencia renal crónica, estenosis renal bilateral, depresión de volumen o ingesta reciente de IECA o ARA2, se puede obtener datos falsos positivos, por lo que estos casos los resultados se deben interpretar con mucha cautela. Tiene una sensibilidad del 74%, especificidad del 59%, un valor predictivo del 58% y un alto valor predictivo negativo del 75%. Es un estudio que se utiliza mucho para saber y conocer el filtrado glomerular de cada riñón por separado. El estudio se considera positivo para estenosis renal cuando se observa un retraso significativo del radiotrazador en la captación, diferentes picos de actividad entre los dos riñones, retención del radiofármaco en la corteza y disminución en la tasa de filtrado glomerular del riñón afectado
como ustedes veían en la diapositiva anterior, la curva roja. La angioresonancia, o conocida como angiografía por resonancia magnética, tiene la desventaja de que es de alto costo, pero aporta mucha información acerca del tamaño, morfología, flujo de la arteria renal, tasa de filtración, anatomía vascular de cada riñón, que se puede reconstruir en 3 dimensiones, y tenemos la tendencia, junto a la angiotomografía, a hacer el estudio de elección para estudiar las arterias renales. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 93%. Existe una tendencia cada vez menor al uso de gadolinio como material de contraste por su asociación con la fibrosis sistémica nefrogénica. Es de elección en moderada sospecha o riesgo de lesión por contraste. Hay nuevas tecnologías que se están desarrollando y tal vez sean estudios que en un futuro relativamente inmediato sirvan como buen estándar. Bueno, la angiotomografía es altamente de alta eficacia y permite visualizar el parénquima renal como anatomía vascular. Se pueden hacer también reconstrucciones de 3D, tiene una sensibilidad del 98% y especificidad del 94%, y puede detectar estenosis significativa de la arteria renal con la aplicación de una cantidad moderada de material de contraste, y es de elección cuando hay alta sospecha o riesgo de lesión por contraste. Hay que aplicar radiación, esa es una de las desventajas, y no ofrece evaluación funcional. Bueno, la arteriografía convencional sigue siendo el estudio por imágenes de elección para determinar la precisión, la anatomía vascular renal. Se puede detectar estenosis de arteria intraparenquimatosa y permite realizar el diagnóstico temprano en los casos de displasia fibromuscular. Tiene evidencia 1B en los casos que los métodos no invasivos no son concluyentes. Puede realizarse un procedimiento terapéutico endovascular de ser necesario. Por eso es que si uno va a pedir este estudio y tiene la sospecha de que hay que colocar un stent, por ejemplo, hay que solicitarle a quien realiza el estudio que de decidirse colocar un stent se haga en el mismo momento para evitar estar inyectando contraste más de una vez. Se considera estenosis cuando la lesión compromete más del 60% de la luz o cuando hay un gradiente translesional de más de 15 milímetros de mercurio. Tiene los riesgos de procedimientos invasivos intervencionistas realizados por punción, que alrededor del 1 a 3% de complicaciones. Las más comunes son el hematoma, la hemorragia, la trombosis, la disección o formación de aneurisma, pseudoaneurisma del vaso afectado, y el embolismo o arterioembolismo de microcristales de colesterol. Aquí tienen nuevamente la imagen. A la izquierda ustedes ven una estenosis única con una pequeña dilatación postestenótica. Esto corresponde a una persona añosa con una lesión significativa. Si ven, miran un poquito hacia arriba, van a ver zonas de calcificación sobre la arteria aorta, donde ya hubo algún tipo de alteración arteriomatosa y que se ha calcificado. Y a la derecha ven la imagen arrosariada, típico de la displasia fibromuscular más frecuente en mujeres jóvenes. Una situación poco frecuente y que es una urgencia es la obstrucción de la arteria renal, que puede llegar a dar un infarto renal. Suele deberse a embolismo de tromos murales por arritmias, generalmente fibrilaciones auriculares, infarto agudo del miocardio previo, vegetaciones por endocarditis bacteriana o tromboembolismo. Entre las causas menos frecuentes se destacan los émbolos grasos o tumorales. La trombosis de las arterias renales puede ser un traumatismo, cirugía, angiografía, angioplastía sobre un vaso con arteriosclerosis o un desgarro de la íntima o rotura de un aneurisma de la arteria renal. Las lesiones disecantes agudas de la arteria renal, otra causa de obstrucción, son menos frecuentes que en la aorta, pero se producen más que en otras arterias periféricas. La existencia de arteriosclerosis o fibrodisplasia asociada puede predisponer a la disección traumática o espontánea, aunque la angioplastía se está convirtiendo en una causa frecuente también.
La oclusión completa y rápida de más de 2 horas de duración de una arteria renal principal o una de sus ramas principales puede producir un infarto. Este cuadro es característico con émbolos distensibles de la trombosis completa de la arteria renal. El infarto tiene una imagen típica en cuña, que ustedes pueden ver en la imagen, sobre todo segunda imagen contando desde la izquierda, y puede producir insuficiencia renal aguda. La oclusión parcial, que se desarrolla con lentitud en relación a lesiones teromatosas, generalmente en los orificios de origen de la arteria renal, produce característicamente una atrofia renal, como ustedes pueden ver en las figuras que siguen a la derecha. En las vasculitis puede aparecer la lesión intrarrenal de una arteritis, por ejemplo, de Takayasu. Ahí el compromiso renal es muy frecuente, siendo manifestada por una hipertensión renovascular. Generalmente hay una obstrucción a nivel de los óstios de las arterias renales y suele pasar casi el 50% de los casos. Otras anormalidades en el Takayasu son la proteinuria de rango no nefrótico, hematuria microscópica, glomerulonefritis proliferativa mesangial, que recuerdan una microangiopatía trombótica o glomerulosclerosis diabética, y todavía menos común en la amiloidosis renal, la glomerulonefritis membrana proliferativa o con media luna. Para el caso de la arteritis de células gigantes, la mayoría de los textos sostiene que la duda acerca de una verdadera asociación de esta patología con alteraciones renales, dado que los hallazgos descritos hasta el momento en realidad pareciera que representan ejemplos de vasculitis de pequeños vasos con afección de la arteria temporal. Otra patología que podemos encontrar lesiones vasculares intrarrenales, la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa generalmente produce el fenómeno de infarto de hemorragia, que generalmente se caracterizan por dolor en flanco con hematuria. La ruptura de un aneurisma arterial intrarrenal puede representar evolucionar hacia una hemorragia peritoneal o retroperitoneal. Si bien es una complicación infrecuente, tiene alta letalidad. 10 a 30% de los pacientes pueden tener hipertensión renovascular en cualquier momento del curso de la enfermedad, si en algunos casos severa y de difícil control. En la poliarteritis microscópica, el compromiso renal se presenta generalmente con los cuadros de poliarteritis microscópica, en 80-90% de los casos, siendo característica la presencia de hematuria, proteinuria y lesión renal, que en algunos casos tiene características de glomerulonefritis rápidamente progresiva, mientras que en otras la presentación clínica puede corresponder a una nefritis subaguda crónica. La manifestación espontánea en forma de púrpura palpable predomina de los miembros inferiores de forma intermitente o en alguna ocasión asociada a pequeñas ulceraciones. Adicionalmente se han descrito lesiones de tipo nodular producidas como fenómeno de arteritis dérmico-hipodérmica e inflamación granulomatosa necrotizante. En la crioglobulinemia, el compromiso renal ocurre en un 10 a 20% de los casos y se observa en forma frecuente 2 o 3 años después del inicio de la enfermedad, como hematuria, síndrome nefrótico, nefritis aguda, lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. El síndrome de Goodpasture, que está relacionado con lo que se conoce como enfermedad contra la membrana basal glomerular, es aquella donde se evidencian depósitos de anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo y una proporción apreciable también a nivel de capilares pulmonares, razón por la cual no están de acuerdo con el nombre de la enfermedad y muchas veces causa fenómenos de glomerulonefritis rápidamente progresiva con hemorragia alveolar difusa, respectivamente, que se presenta en forma de vasculitis ANCA y puede producir daño orgánico severo o amenaza de la vida. Esta es una de las causas más frecuentes del síndrome renopulmonar o pulmorrenal. Bueno, el síndrome de Goodpasture presenta cuadro de vasculitis, sobre todo a nivel renal, casi en la mitad de los casos. Se describe en general 2 picos de precipitación en menores de 30 años, donde es muy frecuente el compromiso pulmorrenal o renopulmonar,
y más prevalente en términos generales en el sexo masculino. Para el caso de los mayores de 50 años se presenta dominantemente con compromiso renal aislado y ahí es más frecuente en mujeres. En general, los métodos de elección para el diagnóstico es la demostración en biopsia renal de depósitos lineales de IgG en la membrana basal glomerular junto a cambio de la actividad y cronicidad que pueden orientar a la intensidad, para la intensidad de la terapia. En el caso de no poder realizar este procedimiento, se sugiere realizar estudios serológicos por método ELISA que podrían ser confirmados según decisión del clínico por Western Blot para anticuerpos antimembrana basal glomerular. De las vasculitis podemos decir en general que el abordaje del compromiso renal de estas es muy complejo y altamente dependiente de la sospecha del clínico, quien debe conocer las características generales de cada una de estas patologías para poder buscar las claves diagnósticas que permiten orientar la etiología del cuadro y por ende el respectivo tratamiento, que si se inicia a tiempo puede cambiar de forma sustancial el pronóstico a corto, mediano y largo plazo para los pacientes. Antes de comenzar el estudio de la hipertensión secundaria, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, descartar algunas situaciones, como por ejemplo la pseudohipertensión, que se da en pacientes añosos con arterias rígidas y calcificadas. Se pueden detectar con una velocidad onda de pulso carotídeo radial, la pseudoresistencia por mala técnica, inercia terapéutica o mala adherencia, hipertensión de guardapolvo blanco y por supuesto algunas drogas como los AINE, glucocorticoides, anorexígenos, estimulantes y descongestivos nasales, anticonceptivos orales, antidepresivos, inmunosupresores como la ciclosporina A, inhibidores de factor de crecimiento endotelial vascular e inhibidores de tirosinquinasa. Siguiendo con el mismo tema, busquemos hipertensión secundaria en menores de 30 años sin historia familiar, añosos con arteriosclerosis conocida con hipertensión arterial severa o súbito aumento de tensión arterial, pacientes con sobrepeso con hipertensión resistente en los que hay que investigar apnea obstructiva del sueño y enfermedades endocrinas, pacientes que son non-diper o diper reversos, pacientes con tratamiento que presentan excesiva caída de la concentración plasmática de potasio con mínima dosis de diuréticos. En ellos hay que descartar un aldosteronismo primario o exceso endógeno o exógeno mineralocorticoide, excesiva disminución del filtrado glomerular con un IECA, sospechar que puede tener una estenosis arterial renal bilateral, e hipertensión arterial resistente en forma persistente y en quien la tensión arterial disminuye pero se mantiene lábil. Bueno, focalizándonos un poco en la hipertensión renovascular, dentro de las hipertensiones secundarias, tenemos que, sobre todo hay que sospecharla en un paciente con hipertensión arterial de nivel 3 con insuficiencia renal progresiva, hipertensión refractaria o de grado maligno, o sea, la que tiene cifras elevadas a pesar de ser refractaria con 3 o 4 medicaciones, las cuales una es un diurético, pero que además sigue con cifras superiores a 160-110, hipertensión reciente con aumento de creatinina luego de inhibición del sistema renina-angiotensina, edema pulmonar recurrente o el que conocido como el flash y soplo abdominal lumbar que es menos frecuente. Aquí tenemos para recordar la clasificación y el pronóstico de la enfermedad renal en base al filtrado glomerular y albuminuria, que es algo que hay que estudiar en los pacientes en los que uno sospecha hipertensión renovascular, establecer el grado de insuficiencia renal que se hace con la modificación de las fórmulas habituales, MDRD o CKD-EPI. Entonces, tenemos que tratar de detectar los pacientes precozmente, en los estadios menos avanzados. Cuando llegamos a estadios grado 3B en más, o sea, filtrados menores de 30 mililitros minuto, con
albuminurias mayores a 300 miligramos por día, tenemos cosas para hacer, pero ya hay daño de órgano blanco muy avanzado. Hay que recordar que en los pacientes, pacientes hipertensos, perdón, el riesgo cardiovascular se establece por estas tablas que ya están validadas universalmente, no con otros índices. Y saber que los pacientes que tienen tres o más factores de riesgo, diabetes mellitus, daño de órgano blanco, entre los que se incluye la enfermedad renal, siempre son de alto riesgo agregado para enfermedad cardiovascular. Y lo mismo que estábamos comentando antes, tratemos de llegar antes. Alguien puede preguntar, bueno, pero si está en el último escalón de la última fila donde dice enfermedad cardiovascular o renal, siempre tiene muy alto riesgo agregado cardiovascular. ¿Para qué me voy a preocupar de bajar de 160, 110 a, por ejemplo, 130, 80? Bueno, lo que hacemos es evitar segundos eventos o nuevos eventos cardiovasculares mayores. Llámese infarto agudo del miocardio, deterioro acelerado de la función renal, lo único que tratamos es de enlentecerla, o accidente cerebrovascular.